Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, este es un video, ya espero que todo el mundo se haya enterado, ya salió en las noticias, ya salió en los periódicos a nivel nacional. Ayer justamente en el Congreso se aprobó la ley de las Afores. Déjenme explicarles un poquito de cómo son las Afores y las afirmaciones y muchas cosas que se emitieron alrededor de esta discusión. Primeramente hay que saber que las Afores fueron creadas allá por 1997, lo cual en ese tiempo las cuestiones de pensiones y este tipo de cosas, pues bueno, entraban todas las aportaciones que hacían los patrones, entraban a la panza del IMSS, el IMSS traspasaba al SAT y bueno, pues ahí se perdía justamente, bueno, en ese tiempo no se llamaba SAT, ya se hizo después, pero bueno, era la Secretaría de Hacienda en cuestiones de recaudación de dinero. Entonces todos estos ahorros que había que se le entregaban para el retiro, pues los guardaba justamente Hacienda y pues con eso se hicieron muchas cosas y también deshicieron muchas cosas. En la época de Zedillo puso una organización de muchas cosas que había. Justamente nos puso un fondo para ahorro en cuestiones de catástrofes y pues bueno, una parte de todos estos de estos ahorros, pues el gobierno federal ponía una parte y los estados ponían otra, para que si alguna vez había un catástrofe, pues simplemente se podía agarrar de ese fondo y subsanar. Este gobierno, pues bueno, lo que hizo fue gastárselo en nada y pues ya pasó el catástrofe justamente de Guerrero, en Acapulco, y no había dinero. Bueno, justamente era lo mismo en cuestiones de pensiones, pues antes todos éramos muy jóvenes y no había forma de que pudiera haber en la máxima de estar recolectando, estar pagando pensiones por parte del gobierno. Bueno, esto lo detectan en 1997 por el doctor Zedillo, y Zedillo toman una parte de esto de las Afores que fue hecha justamente en Chile, fue una parte y se adecuó a la mexicana y pues bueno, se hizo esto. Lamentablemente dentro de estos, pues bueno, el mundo cambió, nosotros lo hemos visto, ya no es el México de los 70s, de los 80s y de los 90s, es más, ni siquiera de los 2000s. ¿Sí? Ha cambiado México en su estructura, en sus formas de cómo organizarse, de nuestro trabajo. Hace algunos años no hablábamos del teletrabajo, el estar en casa trabajando, y ahora pues bueno, con esto de la pandemia que hubo, pues simplemente y hubo una evolución y así ha venido evolucionando. Ya los jóvenes buscan otro tipo de cosas, emigrar a otros países, ya no ahorrar, ¿para qué comprarse una casa? Porque están carísimas. Ahora lo que quiero mejor es viajar y pues el día que yo necesite establecerme, pues ahí está la casa de mis papás. Ese es el pensamiento de muchas personas. Pero bueno, vamos a regresar lo de las Afores. Con la pandemia justamente pues murieron muchas personas. Con el crimen organizado que ha estado a su favor han desaparecido muchas gentes, simplemente no se encuentran. Entonces hay mucha gente que también ha logrado hacer sus pequeños negocios, mucha gente que lo vemos, al no haber una opción de un retiro digno, pues bueno, dice, mejor hago mi empresa, yo genero mi propio ingreso y pues bueno, si Dios me ayuda, pues voy a tener un capital a la hora de que yo me pensione. Debido a todo eso, ¿sí? Pues varias cuentas se fueron justamente olvidando, ¿sí? Ahí se quedaron, ¿sí? Ya no hubo movimiento. Hay otros que por descuido, que nunca tienen las cosas en orden,
pues no dieron avisos de que ya no están trabajando en esa empresa y estaban registrados con su empresa, o a veces estaban en casa de sus padres. Entonces, al no haber una actualización de datos, pues la Afore no sabe dónde estás. Yo me he topado aquí mismo en las asesorías de pensiones donde vienen, no, ¿y dónde están mis Afores? No sé ni dónde están mis Afores. No conozco nada de las Afores. Es más, yo ni sabía que tenía Afores. Entonces, oye, ¿y tienes tus datos actualizados? Pues no. Bueno, son la gente que batalla a la hora de hacer sus pensiones. Ya lo he platicado muchas veces con ustedes. Entonces, justamente, el gobierno federal dice, bueno, ¿sabes qué? Déjenme platicarles antes de esto. Bueno, en el gobierno, justamente cuando se hace este tipo de cosas de las Afores en 1997, ponen las reglas de transparencia. ¿Qué es esto? La regla de transparencia es que tú mismo ibas a estar viendo tus ahorros cada bimestre que se estaban pagando, las aportaciones en las Afores y en el Infonavit tú estabas viendo en tu estado de cuenta. Y eso pues era una gran ventaja, pero todavía le agregó una suma más. Para asegurarse que el Seguro Social y la parte de las pensiones por parte de la Secretaría de Hacienda guardara ese dinero, pues hizo cuentas individuales. Estas cuentas individuales son tus Afores. Si tú ves y localizas un estado de cuenta, ahí aparece tu aportación del SAR 92 que fue hecho, que terminó en el 97, el 92, por la nueva de las Afores. Después aparece justamente las Afores 97 y aparecen las aportaciones de Infonavit. Esto significaba que tú puedes estar viendo bimestre tras bimestre las aportaciones que tu patrón hace. Pero también lo más importante, las aportaciones que tú haces para cuestiones de pensión y que te pagaran tu pensión. Ahí aparece Ley 73 y Ley 97. Ahí justamente aparece. No hay nada fuera de la realidad, tú lo puedes verificar y sin problemas. La parte social que aparece ahí y aparece como cesantía y vejez, pues son la parte del seguro social que se está aportando para cuando tú te pensiones. Esa es la transparencia que estaba dando Zedillo en ese tiempo. Estaban aportando los patrones, pero también con seguridad el Seguro Social pues está haciendo ahí su ahorro para cuando tú te retires agarre ese dinero y te pague. Porque de otra forma todo llegaba a la panza del gobierno. Entonces ya saben que todo lo que llegue a la panza del gobierno simplemente lo desaparecía. Debido a esto, justamente lo que hizo es darle transparencia y verificar los estados de cuenta donde aparecía esta información. Entonces, en nuestro estado de cuenta podemos verificar que la información se ha modificado continuamente con los depósitos que se hacen por parte del patrón y del trabajador y del gobierno a esa cuenta. Eso daba un precedente bastante importante porque nos daba certidumbre que nuestros ahorros lo podíamos revisar, estaba en una cuenta y estaba etiquetado justamente por el gobierno para que nadie pudiera tocarlo. Las cuentas eran imprescriptibles, no podías hacer nada con ellas y solamente se entregaban al trabajador y a sus beneficiarios. Simplemente estaban etiquetadas, como muchas de las obras que se debe de hacer el gobierno. Y por otra parte teníamos a todos los vigilantes, o sea, todos los trabajadores revisando los ahorros que tenían pues bimestre a bimestre. Sabíamos las cantidades, ya que los Afores tenían que entregar estados de resultados y todos sus balances cuatrimestralmente y podíamos estarlo revisando. Pero también les pusimos un candado. Ese candado que se le puso en ese momento por parte de los trabajadores, pues era
el que no podían invertirse en cuestiones de locuras, de tonterías, algo que tuviera riesgo, ya que eso era justamente la parte medular, ¿sí?, de nuestros ahorros. Era con lo que íbamos a sobrevivir cuando nosotros llegáramos a la etapa del retiro. Ahí, pues imagínense, muchos ojos estaban viendo las finanzas que tenían las Afores. Después, con cuestiones de inversiones y modificaciones en el mundo financiero, bueno, les empezaron a decir, bueno, de acuerdo a las edades que se tenían, pues podían invertir estas Afores siempre y cuando iban a estar supervisadas por la Bolsa de Valores y el Banco de México en donde estaban invirtiendo, que nada fuera la locura del rey, solamente en las cosas que estuvieran unas inversiones seguras. Pero también, de acuerdo a las edades, podían entrar en inversiones con un poquito de más riesgo. ¿Qué es esto del más riesgo? Bueno, pues imagínate un joven que acababa de entrar a trabajar a sus 18 años, sus 16 años, hasta sus 20, 22 años, podían invertirlos justamente en cuestiones de inversiones de riesgo seguras, pero un riesgo moderado. A esto, mucha gente, cuando se hizo el aeropuerto, ¿sí?, era un aeropuerto que se iba a hacer justamente en el Estado de México, por esa región. Era un aeropuerto igualito que el que estaba haciendo China en ese momento. Se iban a recibir más de 20 millones de extranjeros, iban a estar cruzando por eso. Y estaba avalado con el TUA. ¿Qué es el TUA? El TUA es un impuesto por usar el aeropuerto. Pues era una inversión, pues, bastante segura. ¿Por qué? Porque iba a ser manejado por el gobierno. Aparte, estaba evaluado en un impuesto que todo mundo que cruzara un aeropuerto tenía que pagarlo, o que tiene que pagarlo en todos los aeropuertos. Justamente, entonces, pues era algo muy seguro. Aunque era un riesgo, pues era muy seguro. Porque mucha gente, voy con este tema porque mucha gente me ha reclamado. Bueno, ¿y por qué no dijeron cuando las Afores invirtieron en ese aeropuerto? Pues porque es una inversión segura. Es un aeropuerto que todo mundo iba a utilizar, lo necesitaba justamente el centro del país para la llegada de mucha gente. Pues esa era, aunque era, le llaman riesgo moderado, porque pues ¿qué podía pasar? Pues que se cayeran aviones por ahí, pero pues hay un aeropuerto que está en medio de la ciudad y no le ha pasado nada, pues yo creo que este era más que seguro. Y aparte era una innovación como China. Entonces, ellos decidieron invertir ahí. Era parte del gobierno, era parte, muchos bancos estaban invirtiendo en el proyecto, era muy bueno. ¿Qué pasó justamente? Y para esta inversión era justamente meterle dinero y se iban a recuperar en 30 años ese dinero. Entonces, bueno, si lo ves así, un joven que tenía de 16 a 20 años y lo iban a recuperar 30 años después, pues era una inversión ultra segura, porque a mis 50 años me iban a recuperar un fondo bastante amplio y bastante grande, de tal forma que pues iba a aumentar mi inversión. Por eso invirtió el gobierno en ese aeropuerto. Pero ¿qué pasa cuando llega el nuevo régimen y dice adiós a ese aeropuerto? Hay mucha corrupción. Lo cual tenemos que entender una cosa: cuando nosotros acusamos a alguien de corrupción o de algún delito, tenemos que demostrarlo, porque si no lo demostramos somos cómplices, los cuales pues este gobierno, no es por llamarlo de más, pero pues es algo que se dice todos los días: corrupto, 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 y no hay ningún corrupto. O no existe o no tiene pruebas, o solamente, en mi rancho le dicen cerosicón, porque a final de cuentas solamente estás echando mentiras. Pero bueno, a ver, para las focas que aplauden, discúlpenme, pero esa es la verdad.
véanlo todos los días, ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno decide quitar ese proyecto? ¿Qué pasa con mi Afore? ¿Qué pasó? ¿Perdimos? No perdimos. Precisamente, esa gente que se le había prometido un rendimiento en 30 años, el gobierno tuvo que pagarlo por adelantado. Fue su mejor negociación. ¿Por qué? Porque a la hora de cancelarlo, pues tiene repercusiones. Oye, yo invertí en tu proyecto y luego me lo cancelaste. Entonces me tienes que pagar una indemnización. Agarraron ese dinero y me dijeron, oye, ¿sabes qué? A ver, tú invertiste tanto en este proyecto, te lo voy a ver como si hubieras tenido utilidades en 30 años y te las pago ya. Y ellos se vieron beneficiados. Oye, pero ¿por qué las otras Afores no invirtieron? No, todas las Afores invirtieron. ¿Cuál es la problemática? Que lo que invirtieron fue de los jóvenes de 16 a los 22 años. ¿Pero cuánto tenían ahorrado? Pues muy poquito, por eso vieron pues sus beneficios. Hubo gente que he visto estados de cuenta que brincaron de 2,000 pesos que tenían, brincaron a 4,000, ¿sí? Brincaron a 5,000. Las grandes cantidades no eran, porque pues como era de riesgo y aparte era 30 años, pues solamente fue una cantidad muy pequeña. Yo que tengo 50, ¿cómo me vi beneficiado? Mi cuenta no estaba ahí, porque no estaba en riesgo. Oye, yo tengo 60 años, yo me pensioné, yo no vi ningún rendimiento. No, ¿por qué? Porque de los 50 a los 60, tus fondos que tienes en tus Afores están resguardados solamente en CETES. Esa fue la problemática. Por eso no lo vimos y no se hizo tan grave. Los beneficiarios fueron los jóvenes. Vamos con esto, ¿sí? Las cuentas, como son individuales, ¿sí? Entonces, pues si tú ya no aportas o no te localizo, yo como Afore tendría que hacer un juicio para verificar. Pero ¿qué pasa con los miles de desaparecidos que hay en México? Pues se tiene que hacer un juicio, verificar, y hasta después de 10 años se te otorga, ¿sí? Se te otorga un documento donde tu familiar está desaparecido, como si estuviera muerto, y puedes proceder a recogerlo. Pero imagínate que Dios no lo quiera. Vamos a suponer una persona que tiene 50 años y se llevaron a su hijo que tiene 20, pues se tendría que retirarlo justamente hasta cuando tenga 60. ¿Cuántos años voy a tener yo? Muy probablemente también haya desaparecido porque fallecí. Así de sencillo. Entonces hay muchas cuentas que sí efectivamente pues están inactivas, pero acuérdate, inactivas porque no localizan a la persona. Que no estén generando intereses, todos los dineros están generando intereses. Eso de que te vienen a contar que estaban en un fondo escondidos, eso no es cierto. ¿Te acuerdas que te hablé de la transparencia que hizo Zedillo? Bueno, justamente ahí está ese fondo y se está reportando. Una cosa es que no te encuentren y otra cosa es que no te generen intereses. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, precisamente son las imprecisiones que ha tenido o que nos quieren convencer. No están inactivos, simplemente no los encuentran por diferentes situaciones que pasan en el país. Puede ser una de ellas hasta descuido, que tú ni siquiera te hayas enterado que tienes un Afore o dónde están tus Afores. Hay mucha promoción. Puedes buscar en YouTube cómo encontrar tu Afore y hay miles de videos hablando de eso. Que no los busques es otra cosa. Nunca has visto a algún gobierno, ni estos, ni los anteriores, ni ninguno, que ande buscándote para entregarte dinero, ¿o sí? Entonces justamente es eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que va a pasar en estos momentos. Ellos dicen que va a entrar a un fondo de pensiones,
es un fondo de pensiones universales, donde este dinero de estas gentes que no se han encontrado, pues va a ser la semilla. Recuerden que a principios de año, por eso es importante para las focas ver las mañaneras, aunque les aburra, porque ahí se manda información, ¿sí? Aunque todo eso muchas veces son tropiezos y mentiras, hay que estarlo leyendo. Como financiero tienes que estar al tiro revisando toda la información. El presidente mandó iniciativa y dice, voy a soltar 67,000 millones para crear un fondo para ayuda de las pensiones. Eso significa que el gobierno va a invertir 67,000 millones, no que iba a agarrar de un fondo que ya existe, que son de cuentas individuales, que son de alguien, a lo mejor no localizados, pero son de alguien, lo metimos aquí. Qué padre, ¿no? El problema es que no tenemos una referencia, no sabemos cuál es el fondo de pensiones. ¿Dónde está esa regla? ¿Sí? ¿Dónde están las reglas de ese fondo? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. No lo sabemos por una sencilla razón, porque no existe. ¿Cómo puedes meter un dinero a un fondo que no existe? ¿Dónde están las reglas? Hasta lo que se ha escuchado, porque ahí sí son especulaciones, pues ese fondo universal es para darles a todos pensión. Pero a ver, espérame. Estás metiendo el dinero de una persona que trabajó, aportó y se le entregó ese saldo para pagarle a alguien que simplemente no trabajó. ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Nosotros hemos visto, o a lo mejor hasta nosotros mismos, somos parte de esta corrupción que viene. ¿No conoces un compadre que tiene, porque yo sí conozco algunos, donde esta persona tiene una buena posición, tiene una muy buena pensión y aparte está solicitando esta ayuda del bienestar? Eso se me hace una sinvergüenza. Bueno, no hablemos de cosas feas, pero se me hace un abuso de las personas que nosotros estamos haciendo hacia el gobierno. Y muchos me dirán, y son justicieros, y dicen, oye, es que ellos también nos roban. Bueno, si tú tienes forma de acusarlos, pues acúsalos, pero no te estés robando y te estés quejando de lo mismo que se están robando, porque no eres más que un cómplice. Nosotros mismos tenemos una pensión del Seguro Social y todavía vamos por bienestar. Ahí tendríamos que hacer un análisis de quién es quién en cada uno de ellos. Pero también recuerda que ese fondo fue de un trabajador, que alguien que se rompió la espalda y justamente ingresó ese dinero. Son sus ahorros, y si no existe la persona porque falleció o algo pasó con él, pues están los beneficiarios, que ellos, pues, de hecho, viene definido en sus afores que son sus beneficiarios. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas en este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Tienes tu afore? ¿No sabes dónde está tu afore? Investiga dónde está tu afore, actualiza tus datos para que no caigas justamente eso. Pero la otra determinación que dice esto de los fondos de pensiones universales del bienestar, pues es que cuando tú tengas 70 o 75 años, determinó este fondo que tienes la incapacidad mental como para tomar una decisión, ¿sí? Justamente que no sabes en dónde invertir. Entonces, lo mejor es que te lo quite el gobierno y él te lo administre. Imagínense si ahorita que estamos pasando
Hay muchas demandas contra el Seguro Social por las injusticias después de que nos tienen localizados, ¿sí? Y que nos pertenecen esos fondos y nos tenemos que pelear 1 año, 2 años para poder que nos entreguen lo que nos corresponde. Demandamos al Infonavit, demandamos a las Afores y es una lucha. Pregúntale a la gente que tiene una demanda las injusticias que hacen. Ahora imagínense pelearse con el gobierno en sí para quitarles un peso. Y que es nuestro peso. Esto les he estado hablando de cuál es la problemática y cuáles son los antecedentes de qué está pasando. Por eso tienes que actualizar tus datos, tienes que tenerlos siempre al día. Porque por una parte no sabemos si mañana puedes fallecer. No sabemos si a quién se los vas a heredar. Ahorita tienes la oportunidad de que si se los quieres dar al gato, pues se los puedes dar al gato. Ya no necesito que sea tu círculo más cercano. Si tú se lo quieres dar a tu amigo, pues dáselos a tu amigo, pero que aparezca ahí que se los diste a tu amigo. Que sepan que al final de cuentas tienes un domicilio y que te pueden encontrar y que tienes un beneficiario que tendrían que buscar. Las Afores no lo reportan, muchas de las cosas no las reportan porque el mismo gobierno ni siquiera sabe dónde estás. Imagínense a alguien que desapareció por alguna situación, ¿cómo te localizo? Nosotros vemos justamente en las mañaneras, vemos en los registros donde han desaparecido a los mismos desaparecidos. Entonces, ¿cuál es la certidumbre que tenemos para reclamar algo? ¿Qué sigue de aquí? Lo que sigue precisamente es irse a la corte. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Es algo que al gobierno no le gusta, le encabrona, le enoja. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte verifica la información como fue y él determina, porque la Corte no está justamente para decidir si eres bueno o eres malo, no. Ellos determinan el proceso. Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Aquí se están violando los derechos. Porque en la ley 97 aparece que es individual la cuenta, que es imprescriptible y que nadie se la puede robar. Esos 3 van para allá. Entonces no se extrañen que tarde o temprano esa ley lo haga y lo eche a la basura como muchas de las cosas que tienes. Yo no puedo creer que tengas aquí al lado, este presidente tiene una ministra en retiro, muy buena, ¿sí? Sea lo que sea, hizo muy buena su labor. Una ministra que tiene 30, 40 años y que no sepa, y que aún así ella defiende lo indefendible. Pero bueno, así lo vemos. También vemos por el lado de la candidata otro ministro que también defiende lo indefendible. Se me hace bien raro que la Suprema Corte se hayan portado de una línea, hayan defendido su trabajo como a cabalidad y nomás se retiren y se dobleguen. Tan sencillo. Pero bueno, la gente se va a quejar porque tiene un doble discurso esto. Te lo voy a echar para atrás por una sencilla razón, porque estás violando los derechos individuales que tiene el pueblo. Porque ustedes, el mismo Congreso, se los otorgó. Y ahora, de mala manera, se los quieres quitar. Cuando ni siquiera están hablando de una mayoría ordinaria, pues no pasa. Y ellos lo saben, pero también tienen el doble discurso. Si pierdo, digo, me están atacando. Son los terribles, la mafia del poder. Y si gano, pues somos bien chingones. Ves la dualidad porque siempre hay una respuesta para lo que pase. Y lo vimos. Hace poquito se cayó un puente allá en el centro del país y dicen, no se cayó. ¿Sí? Se deslizó hacia abajo. Siempre hay respuestas como esas. Bueno, pero a
No hablemos de chistes, sino concentrémonos en nuestros derechos. Mientras que se van a demandar y que va a haber justamente y se va a ir a la corte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros los ciudadanos. Si tú eres extranjero, puedes hacer esto. Actualiza tus afores. Ve, ahorita están en una campaña donde están digitalizando la información. ¿Qué es esto? Nos toman unas fotos, ¿sí? Nos toman nuestras huellas digitales. Hay algunos que nos hacen hasta reconocimiento de voz. Y pues toda nuestra información de actas de nacimiento, CURP, nuestros actas de nuestros hijos, actas del matrimonio, actas de divorcio, todo es digitalizado y está pasando a una base de datos. Y aparte, puedes justamente bajar, descargar una aplicación y puedes estarlo viendo continuamente, tu estado de cuenta. Que hay algunos se quejan que no llegan. Pues no llegan porque están llegando a un domicilio donde jamás te encontraron. Así de sencillo. Eso es lo que tenemos que hacer. En concreto, tenemos que actualizar nuestro expediente. Y no solamente de nuestras afores, sino también dar aviso al IMSS. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy trabajando? ¿Cuál es mi nuevo domicilio? ¿Para qué? Para que al final de cuentas, ya sea que tengas un accidente, Dios no lo quiera, tengas una enfermedad o ya te vayas al retiro, siempre sepan dónde estás tú y que te puedan dar una pensión como la que te mereces, como la que debiste haber trabajado toda una vida y que ahora, llegando al momento, se te va y se te debe de entregar. Eso es lo que debemos hacer en resumen. No nos mortifiquemos por lo que va a pasar o lo que se va a hacer. Eso la tenemos que hacer ya. Esto es una forma básica. La gente que se retira, vaya por sus afores. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Que llegado a tus 70 años te los van a quitar. ¿Por qué? Porque según ellos no tienen la capacidad de decidir dónde meter tus inversiones. Otra recomendación es esto. Ya te pensionaste, ya recuperaste tu SAR 92, Afore 97 y tu Infonavit. Ya lo tienes. Se te ofrece volver a trabajar. ¿Por qué? Porque a la edad de 60 años no nos acabamos ni somos unos viejos. Tenemos toda la experiencia y no le tenemos miedo a nada. Eso es lo que necesitan las empresas. Ya no con la misma inquietud de quedarnos 8 horas, pero con 3 horas y a lo mejor viniendo solamente 3 veces a la semana, podemos ayudar y capacitar a un equipo para que haga nuestro trabajo, lo que tuvimos experiencia 20, 30, 40 años en nuestro ramo laboral. ¿Y te pueden meter al seguro? Sí. Recuerda que después de 6 meses de una resolución, puedes entrar a trabajar de nuevo. ¿Qué es lo que te va a pagar el patrón? Aparte de tu sueldo, pues te va a hacer aportaciones a tus afores y a tu Infonavit. Va a hacer aportaciones a esos rubros. ¿Por qué? Porque son tus ahorros. La recomendación, dejaste de trabajar, ve y recoge en ese momento los ahorros que te pagó tu patrón. Así de sencillo. ¿Es que te puedes quedar para una segunda pensión? No, chiquitín. No. ¿Por qué? Porque a los 70 años, ahora sí, con todas las de la ley, dice el gobierno que soy incapaz. Entonces dame la lana ahorita de una vez, ahorita que soy capaz, y voy a ser capaz de darle en su mandarina ese ahorro que me pagó mi patrón. Así de sencillo. Entonces ya lo sabes, estas son las acciones a seguir. ¿Tienes alguna duda? Adelante. Señora Foca, por favor, no me critique ni me eche la madre. Verifique sus afores. Es por su ahorro, no es el mío. Si usted me quiere mentar la madre, qué padre. Si eso hace que no golpee a su mujer, qué bueno. ¿Sí? Pero sus ahorros están ahí y están en peligro. Así de sencillo. Hagan los sencillos pasos de sus registros, sus datos, actualizarlos, tenerlos al día.
Y si ya pasaste de tu pensión y vuelves a trabajar, recupera. Cuando termines ese lapso con ese patrón, recupera de inmediato tus ahorros y mételos en una cuenta que sea tuya. Y así nadie podrá tocarla. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Esta es una explicación solamente de lo que está pasando en estos momentos. Saludos. Y recuerden de suscribirse, darle un clic a la campanita, nos ayudas mucho cuando tú te suscribes. Porque a final de cuentas tú te beneficias porque te llevamos información solamente para ti. Saludos, bye.